Hola a todos y a todas, soy Beth Lillo, les saludo desde Barcelona y estoy iniciando un proyecto muy bonito junto a dos tremendas personas que son así de mi top 10 de personas favoritas y sobre todo sintiéndome muy hermanada porque va, esto trasciende a lo geográfico y entonces quiero presentar este proyecto que se llama Tercer Plano. Ya les contaremos por qué se llama Tercer Plano y vamos a crear este espacio de conversatorios junto a dos personas que me gusta mucho su enfoque en el acompañamiento de los adolescentes. Lo has escuchado muy bien, este espacio es de, para y por los adolescentes. Así es que voy a darle las gracias a Alicia Landívar, que está aquí conectadísima desde Puerto Rico, y a mi querido Fernando Aguas desde México. ¿Cómo están? Muy bien, Ben. Felices, yo estoy feliz por este junte maravilloso. Yo creo que somos tres patas de una mesa fuerte. Así que viva este junte. Sí, yo también, yo estoy feliz y estoy todavía asimilando esta gran fortuna de poder estar con ustedes dos, porque yo me acuerdo de la primera vez que conocí a Alicia en redes y la empecé a seguir y el día que tuve la oportunidad de tener una llamada por teléfono con ella, yo me sentía como si estuviera hablando con Parchís en mi época de la niñez, así como algo imposible. Entonces yo decía, oye, yo soy tu fan, yo ya leí este libro, ya leí esto otro. Y cuando me encuentro con Beth y en el Congreso y de repente veo que son personas que a lo mejor estaban muy lejanas de algún proyecto para conmigo, y ahorita las veo tan cercanas, me da mucha certeza en la vida y mucha alegría, de verdad tenerlas aquí. Me da mucho gusto para poder compartir otra vez, para compartir como allá, como en el Congreso, ¿verdad? Para poder compartir todas las experiencias que tenemos en común, porque a final de cuentas tenemos muchas cosas de experiencias en común. Yo creo que nos une el amor por la educación, el amor por nosotros, el amor por la humanidad, el amor por los jóvenes, en este caso, para este junte en particular. Pero, pero yo creo que y del amor nace el querer, mira, me dan ganas hasta de llorar, querer ayudar más, el querer hacer algo por. Entonces, pues aquí estamos enamorados. El Sí, amor. yo creo que esos son los regalos en medio de toda esta realidad tan compleja, tan a veces sin forma, ¿no? Que de pronto creemos que vamos por un camino y ¡boom! Nos remecen por completo y se da vuelta toda la historia. Es como un guión. Yo a veces me pregunto quién es el guionista de esto, porque a veces yo he creído que yo soy la guionista de mi vida, pero francamente hoy día creo que eso está absolutamente descartado. Y bueno, yo sí también me siento muy agradecida y por eso es que si tú nos estás escuchando desde cualquier lugar del planeta, yo te invito a que puedas, si quieres, darle una pausa, porque vamos a hablar cosas súper interesantes, por si te quieres ir a preparar un té, un mate, un café, una agüita de frutas o algo así, para que te pongas cómodo, cómoda y nos puedas seguir escuchando. ¿Y por qué yo me siento muy agradecida? Porque con Alicia, yo no sé cuántos años ya son, Alicia, de Desde el estar 12 desde que se hizo el libro de neuroeducación. Eso fue en el 12. 2012, imagínate, desde el 2012, más de 10 años, 13 años ya desde ese inicio. Y para mí ha sido muy importante también el poder generar un marco científico riguroso desde la investigación. Por eso yo me siento muy próxima a ti, Alicia, tú lo sabes. Para las personas que no te conocen, te has especializado también en neurociencia y en todo el trabajo con adolescentes. Y creo que eso le hace mucha falta a todas las corrientes de pedagogía activa, mal llamadas alternativas, que ya podríamos otro día hablar sobre eso, que creo que falta mucho, es como que se van solo a la experiencia y luego no hay una constatación de los procesos, no hay una sistematización de los procesos y por tanto, finalmente termina siendo como un acto de acompañar a los chicos de la mejor manera posible, solo con buena voluntad, pero esto con buena voluntad, así tal cual, no funciona.
Alicia también es directora y fundadora de Estancia Montessori en México, no, en Puerto Rico, es En que Miriam, Puerto Rico, en que México, Miriam Fernando. Fernando, en Puerto Rico y a un proyecto de adolescentes también súper, súper bonito. Y con Fernando nos conocimos en el Congreso, ¿verdad? Sí, 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 sí. En tiempos de pandemia. 2020, sí, 2020 comenzamos. Qué increíble, yo tenía el cabello corto en ese tiempo. Sí, te creció muchísimo. Y Sí, Fernando, traías una melena cortita. muy corta y mira ahora, muy larga. Y bueno, Fernando Sí. también se ha especializado en el trabajo con adolescentes, de hecho lidera un proyecto también del que nos va a contar prontito. ¿Desde qué edad tienen los chicos? ¿Tienes hasta bachillerato, Fernando? De los 12 a 18 12, 18. ¿Y Alicia, tú? También, igual. 12. también. Así es que bueno, vamos a compartir muchas cosas por allí. Pero bueno, lo primero que yo quiero traer aquí al centro de nuestra mesa tiene que ver con la adolescencia actual o los tiempos actuales que forman parte del contexto en el que tienen que desarrollarse y crecer los adolescentes. Hablábamos hace un ratito con el micrófono apagado de muchas cosas que yo creo que son relevantes y que ojalá las pudiésemos volver a compartir aquí con todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué les sugiere esto del entorno actual? ¿Qué pasa con este desarrollo de los adolescentes hoy día? ¿Tú, Fernando? Bueno, nosotros hemos platicado de cosas muy interesantes y sobre todo estamos como observando o redescubriendo algo que a mí me llamó mucho la atención, la situación actual de un adolescente post pandemia. O sea, porque nos podemos poner a pensar que en realidad la pandemia no tuvo nada que ver, pero ahorita platicábamos y hemos platicado en otras ocasiones que la pandemia cambió personalidades y a los adolescentes les cambió la personalidad y les ocultó, a lo mejor, cosas que deberían de haber tenido ellos durante este proceso y no se permitió un desarrollo común. O no sé, yo así lo veo, ¿no? Como que siento que los metimos en una caja de madera 2 años y a oscuras y no podían hacer nada. Y de alguna forma eso trae una consecuencia que el día de hoy lo estamos viviendo. Y sí, coincide, o sea, porque he platicado con más personas de otro lado del mundo y también coincide el mismo perfil de adolescentes. ¿Qué está pasando? O sea, definitivamente son una generación nueva, son una generación que fue violentada y en esta parte tenemos que encontrar una solución y por eso estamos aquí también, porque estamos reunidos para eso, estamos tomando valor para poder hacer algo juntos. Y yo creo que esta parte hay algo que me ha gustado mucho que mencionó Beth. Creo que tenemos que comenzar a hacer algo como llamado la pedagogía de la reparación, porque tenemos que aprender a hacerlo con los jóvenes actuales, con las generaciones post pandemia, independientemente si son jóvenes o no son jóvenes. Todos pasamos por lo mismo. No sé ustedes qué piensen. Sí, sí, sí. Sí, y sabes qué, te estoy escuchando y lo que pensé fue, hay que ser valientes para estar trabajando en este momento en el periodo de la adolescencia. Siempre se decía que, ay, los adolescentes, ¿no? Rebeldes sin causa y todas esas cosas, y que dolores de cabeza, pero de todas maneras había gente que quería trabajar. Hoy en día se van, cada vez es menos la gente que quiere trabajar con adolescentes. Y yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Beth comentó los adolescentes, la persona o el tiempo. Y realmente todos los tiempos han sido distintos y yo creo que todo el mundo ha dicho mi tiempo es el peor, ¿no? Este, y a lo mejor ahora tenemos un muy buen tiempo para muchas cosas, como por ejemplo para aprender. Eso no existía en otra época. Y para transportarnos, hay comida, pero, pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo, y es parte del espíritu de los tiempos, y es un poco una deshumanización. Estamos viviendo en un tiempo en que el ser humano se está escribiendo lo que quiere decir. Entonces,
¿qué pasa? El adolescente se está construyendo como ser humano en un tiempo histórico de deshumanización, en donde, y digo deshumanización desde el no sentir el dolor del otro, en donde antes de defender a alguien saca un iPhone para grabarlo. Eso por comentarte una de las cosas, ¿no? Donde casos en psicología clínica, casos de el trastorno de narcisismo está rampante, parece que es una moda hablar de eso, pero realmente es un resultado que viene acompañado del espíritu de los tiempos, o sea, de qué es lo que estamos viviendo. Entonces, el reto de ser adolescente se une al reto de este periodo de tiempo. eh, y por eso decía que nos une el amor, porque Sí. es complicado, pero al final yo creo que tenemos una confianza en lo que es la médula espinal, el core, como dirían en inglés, ¿no? De lo que es ser humano. Entonces, es apelar a ese core. Y sí, eh, estamos en unos retos nuevos que nos trajo la pandemia y nos trae todo lo demás, ¿no? Yo creo que la pandemia tengo puras expresiones en inglés, cherry on the top, la cereza en la parte de arriba, es después de que tienes el postre. La pandemia vino a ponerle la corona a una situación complicada que estaba ocurriendo. Y esto ha maximizado y ha puesto en evidencia muchas cosas de la adolescencia. Así que no sé si Fíjate, es por ahí que te Alicia, estabas yendo. ve que yo estaba viendo, por ejemplo, el avance del 2020 para acá y estaba analizando realmente, como tú lo dices, la cereza. Y para mí la cereza se acaba de poner en el 2024. O sea, acabamos de poner la cereza en el 2024 porque se acaba de instituir todo lo que viene desde la pandemia, se acaba de instituir la parte de lo virtual y lo artificial como algo universal. O sea, ya está al alcance de todos. Dices, ¿qué tiene que ver lo virtual y lo artificial? Hace rato lo platicábamos, que muchas veces los adolescentes prefieren estar viviendo dentro de lo virtual mucho tiempo, pegados a las pantallas, porque la realidad es cruel y es dura para ellos. Es es menos agobiante vivir dentro de una pantalla, dentro de todo lo virtual, que es algo que tenemos que volver a aprender los adultos que trabajamos con adolescentes. Es realmente angustiante para ellos querer entender la realidad que está pasando, sobre todo, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, pero yo lo veo aquí en México y realmente sí es como una realidad agonizante de una generación que está concluyendo y una que está comenzando. Y bueno, yo lo veo por esa parte, ¿no? Que ya cuando se instituye lo virtual y lo artificial, los estudiantes van a tener pensamientos virtuales y pensamientos artificiales. O sea, van a Sí, ser parte de... sí. Yo tuve una estudiante una vez que me dijo, a mí me choca, ¿no? Yo soy una generación más atrás y entonces hablar del suicidio a mí me jamaquea. Y esta estudiante me decía, Alicia, pero ¿para qué vivir? Si el mundo está tan mal, por- no vale la pena vivir porque no hay quien arregle esto. Entonces, eso me trae a mí un montón de reflexiones. Y una es, el mundo siempre ha estado mal desde la perspectiva pero ahora lo sabemos porque estamos tan interconectados que cualquier cosa que esté pasando en cualquier parte del mundo, lo sabemos. En este momento, los fuegos de California, o sea, en otro momento nadie se hubiese, o sea, no hubiese sido tan inmediato. Hubiésemos enterado de hubo unos fuegos en California, no lo hubiésemos visto y ver cómo se iban cayendo aquellas casas. Entonces, pues eso, yo creo que la inmediatez de la información, que es parte de la tecnología que estamos hablando, está sobrecargando a la sociedad, y ahí nos incluimos todos, ¿no? En ver lo complicado que es. Y luego tomar el suicidio como una alternativa, para mí eso también fue otra de las reflexiones porque no era una cuestión que se hablaba así tan light, cuando yo era adolescente, al contrario. Y así que sí,
sí, definitivamente. La tecnología ha venido a unirnos, se supone que a facilitarnos la vida, pero nos está transformando. Entonces, ahí es donde hay que hacer la reparación, porque ¿cómo voy a manejar esto sin que se dañe el core? No sé cómo se dice core en español. ¿Por? El core, lo de adentro, el hueso de adentro. ¿Lo íntimo? Ah, no, ya sé Lo cuál. íntimo del La, ser la sería médula. La médula. médula, la médula, la Médula. médula. Ya sé. Fíjate que es muy interesante, pero yo me quedo, sí, realmente yo me quedo pensando que nosotros también estamos, como adultos, estamos siendo parte de esto, pero yo creo que como adultos, sobre todo dentro de esta parte de la educación, nos damos cuenta que no podemos dejar que pase esta parte que se llama deshumanización de la que tú hablas. Porque cada vez es más fuerte. Lo que comentas es totalmente cierto, ¿no? Tenemos personas que son capaces de grabar asesinatos y publicarlos, son capaces de grabar golpes y publicarlos. Entonces, todo eso va haciendo como, incluso me llama mucho la atención que esta serie, una serie que pusieron coreana de los juegos de, no sé, no recuerdo de qué, Quiz, el calamar, el juego del calamar. esos. Qué situación tan fría, tan dolorosa. Pero cuando lo ven como un juego y se los están diciendo, no, no es un asesinato, es un juego de niños. Dices, híjole, como es juego de niños, pues ahora todos los niños van a tener que jugar ese juego, ¿no? Dices, no Sí, podemos permitirlo. Llegar a esos grados de frialdad y de deshumanización que, que, que a final de cuentas siempre han existido, pero nunca habían sido promotores de una humanidad completa. no hay para niños. Yo no No sé para si esto niños. existía. Me enteré el otro día de un juego, no sé cuál es, de estos virtuales, que no era el juego del calamar, pero al final para ganar, era muy de chicos, había que suicidarse. Era la única manera de ganar el juego. Así El de que la sí ballena hay mucha azul. información. Este, Mira, yo no veo televisión, yo no, o sea, es muy poco. Yo sé mucho de los programas de los 80, pero de ahorita, bien poco. Pero dio la casualidad que me invitaron a un cumpleaños y era una película. Y la película, jamás la hubiese escogido yo, era Wolverine y Deadpool. Y yo, con mi cerebro de neurociencias, yo estaba perpleja así en la película. Porque yo miraba cómo estábamos riéndonos, porque había chistes, a la misma vez que había asesinato. Entonces, ahí me refiero a la deshumanización. Estamos creando unas conexiones, normalizando unas conexiones en donde el reírme por un asesinato es normal, es chistoso y lo Ujú. tomamos por dado. Así que es preocupante esos dados, porque son dados de deshumanización. Así que, ve, tú Sí, estás muy claro. callada, me preocupas. Sí. Estaba escuchando atentamente lo que decían y llevo ya un tiempo con el corazón apretado. Yo, voz en off, les contaba que bueno, saben, la gente sabe que tengo 4 hijos grandes, una hija y 3 hijos, y que tal y como veo alrededor, trato de entender a muchos padres, a muchas madres, la manera que tienen de intentar cuidar a sus hijos adolescentes, ya sea sobreprotegiéndolos, ya sea sin poner límites, ya sea dándoles el gusto y complaciéndoles en todo. Y trato yo de pensar en que tal vez todo esto de la tecnología, ¿verdad? Durante la adolescencia o el uso de pantallas, el consumo de redes sociales, quizás mm, tenemos que dar un paso más allá y no verlo como algo bueno o algo totalmente malo y perverso, porque muchas veces creo que o me imagino que muchos papás que tenemos hijos grandes vemos hacia afuera y lo que hay afuera de nuestra casa presenta tanto peligro, tanto riesgo, tantas cosas inhóspitas que que finalmente uno dice, uff, busco mecanismos tal vez inconscientes para retener a estos hijos en casa, porque quizás es el lugar donde están seguros. Y desde ese lugar
se me remueven muchísimas cosas a nivel de intentar entrar en ese espacio vehicular que es la observación, que no tiene juicio de valor, sino que contempla fenómenos, y que es una de las cosas que más me gusta a mí de la antropología que plantea María Montessori, y trato de pensar, de yo ponerme en esa situación. ¿Qué nos lleva como padres, como madres, a ser más condescendientes en ciertas cuestiones? Eso por una parte. Entonces, esto le voy a hacer un paréntesis y luego digo mi segundo punto. Y entonces, mientras estaban hablando, yo estaba tirándome las cartas. Las personas que van a escuchar el podcast y no verán este vídeo, verán que yo tengo aquí mi mazo de cartas. Y un poco para ir viendo por qué me siento así en relación a mi propia adolescencia. Y respecto de lo que ustedes decían de que los tiempos, pues al igual ahora quizás pasan las mismas cantidades de situaciones y el problema medular es que hoy nos enteramos de manera inmediata de todo lo que pasa en el mundo completo. Por tanto, tenemos una sobreestimulación de noticias y de situaciones. Bueno, entonces, ¿qué me provoca a mí y hacia dónde me llevaba? Y esta es la primera carta que me salió. Miren cuál es. Aislamiento, esa sensación de congelamiento, de decir, uff, ¿qué pasa en este mundo? ¿No? Yo lo veo hacia mí más que una interpretación de las cartas, es como ¡ah! Que llega un momento de que todo es tanto, me sobrepasa, no lo puedo sostener, que entro en un estado de congelamiento. Y puedo entrar en un estado de congelamiento como adolescente, recordando a mi propia adolescente, o como madre, como adulta que está en medio de todo esto. Y luego continuaba, ¿no? Me puse a respirar, y luego la siguiente carta era, bueno, ¿y qué hago con este estado de congelamiento? Y miren la carta que apareció, Transformación. transformación. Y la tercera carta que me salió es esta, aventura. Qué Ah, pues padre. estamos en el lugar correcto en el momento preciso, Es porque decir, este junte es una aventura. del aislamiento pasamos a procesos de transformación que se transforman en una aventura. Entonces, claro, yo trabajo principalmente, ya la gente que no sepa, en temas de educación y crianza consciente, en Montessori desde hace muchos años, desde bebés hasta mayores de los adolescentes, de la comunidad adolescentes. Y sí que a mí me lleva mucho a la reflexión que también como papás de adolescentes, como madres de adolescentes, intentamos hacer muchas cosas para remediar algo que se nos fue, que perdimos de vista en su momento. Y yo siempre que trabajo con familias y con profesores de educación infantil y también de primaria, yo siempre digo que todo el trabajo que hacemos, emocional, espiritual, social, socioafectivo, como le quieras llamar, intelectual, todo el trabajo que hacemos durante los primeros 6 años de vida es trascendental para cómo va a ser la adolescencia de ese niño o de esa niña. Todo el trabajo que continuamos haciendo en primaria es un trabajo que va a ser la base, la antesala de la adolescencia. Y yo lo puedo ver con mis hijos, que si bien es cierto, están también en medio de esto y con una cantidad de situaciones que yo a veces me sorprendo porque ni siquiera yo me las puedo llegar a imaginar de lo fuerte, de lo potente que es tener que tomar decisiones. Niños o niñas que son educados desde un espacio de mayor presencia, de mayor conciencia, luego tienen que viven la misma adversidad, pero al momento de tomar decisiones las pueden tomar desde otro lugar. Entonces creo que por una parte en estos episodios vamos a poder hablar de ciertas estrategias, de ideas, de anécdotas, de cosas que nos pueden servir para acompañar a los adolescentes. Sin embargo, a todos quienes trabajan con primera infancia y con niñez de 6 a 12 años o están criando hijos de esa edad, yo les diría que sientan que ese presente ya es el futuro. Entonces, ese presente que yo tengo con mi hijo, con mi hija recién nacido de 3 años, de 7, de 9 o de 11, ya es el futuro. No es cuando llegue, porque muchas No, personas no, no. también siempre dicen que le tienen mucho miedo a la adolescencia. Y tú hablas con papás, o a mí me toca hablar mucho con familias, con madres y padres, y te dicen, "Uy, ay, es que no me quiero llegar a imaginar la adolescencia", ¿no? Entonces, el punto es, si estoy sintiendo eso,
pensar en mi propia adolescencia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi corazón se pone en alerta? ¿Por qué mi sistema nervioso central se pone en alerta? ¿Por qué el diafragma se aprieta cuando pienso en esa etapa? Y creo que en ese sentido es muy importante tener esta sensación de no culpa, de apertura conmigo misma para aceptar lo que me pasa y a partir de allí empezar a ver qué caminos puedo recorrer para acompañar mejor. Entonces, eso estaba haciendo, por eso estaba en silencio, porque me estaba leyendo las cartas. Fíjate, ahorita lo que comentas me llama mucho la atención porque siempre lo que llegamos a decir es como un juego de palabras, como para interpretarlo, ¿no? Y en realidad lo duro no es la adolescencia, sino más bien lo que permitimos como adultos que viva el adolescente. O sea, si Wow, nosotros, ese me llegó al alma lo que acabas de decir. es que yo siempre lo he visto así, o sea, como adultos, ¿qué quiero que yo, qué le voy a permitir que viva? Porque en realidad, porque la realidad de un adolescente la vamos a forjar los adultos a través de permisos o permisividad. Bueno, le vamos a dar el marco Ajá, y él va a estar adentro, pero nunca debemos de olvidar que la narrativa personal es de ellos. Ahora, sí, claro, claro, es de sí, ellos, pero formamos el lápiz y el papel para esa narrativa en los primeros años. Así que exacto, lo que plantea Beth es, así dicho con analogías que saben que me encanta, durante los primeros años yo le estoy dando el cuaderno, el papel, el lápiz, los verbos, los adjetivos con los exacto, que va a contar la historia. Entonces, cuando exactísimo. empieza a contarse una historia en la adolescencia, que literalmente es cuando el pedacito del cerebro que habla sobre la narrativa, que es la ínsula, se pone hiperactiva, entonces agarra toda esa información de esos años y empieza. Y a eso súmale que con eso es la forma en que va a interpretar el mundo que qué, que es lo que tú dices, Fernando, que nosotros le estamos dando. Así que si el mundo que le estamos dando tiene unas cosas que no son, y anteriormente le dimos unos verbos como torpe, limitado, bueno, esos no son verbos, son los adjetivos. Este, pues claro que va a haber un caos y vamos a estar en la situación que estamos. Así que tienes todo, sí, súper, tal cual. Uy, Sí. uy. Y va junto con pegado, porque ahorita que decía eso, Beth, yo me quedé pensando, dices, es como si estuviera dando, es como si le vas dando cápsulas de vitaminas al niño para que cuando llegue a la adolescencia ya sabe qué hacer con esas vitaminas, ¿no? Y Entonces, ojo, ¿eh? Y ojo que esto no quita el dolor, no sí, quita la frustración, no claro, quita la sensación de desamparo, de angustia, de ansiedad que nos provocan ciertas situaciones de la vida cotidiana. No es que estén súper archiprotegidos en una burbuja. Ujú. Ojalá pudiese ser yo cuántas veces, y si tú eres padre o madre y me estás escuchando, seguramente te ha pasado. Quizás cuántas veces yo he dicho, yo prefiero vivir eso antes que lo viva mi hijo. ¿Por qué Claro. tiene que vivir esto? ¿Por qué tiene que pasar por esta situación X, ¿no? Da igual desde qué lugar sea. Y cuando uno se da cuenta realmente que no puedes poner un cojín para que cuando se caiga esto no sea, o tú vas viendo que va directo al choque contra una pared, eh, hay cosas que son de un orden superior que no puedes, que le toca vivir esas experiencias. ¿Y Y que qué no nos podemos hacer? enseñaron. Y que no nos Como papás enseñan. no nos enseñaron. No. Entonces, ¿de sí, qué manera puedo estar disponible siempre de manera incondicional para mí? Esta es mi opinión personal como madre, ¿no? sí, Incondicionalmente siempre disponible para que sepan que siempre hay un puerto seguro al que pueden volver cuando quieran y cuando necesiten. Llámese hogar, llámese sala donde nos reunimos, llámese lo que sea, porque también necesitan sus espacios, necesitan pasar por esos momentos de muertes y nuevos nacimientos. Y durante la adolescencia eso se da mucho, pero como juzgamos, los adultos terminamos tomándonos las cosas como algo personal, porque, claro, si, por ejemplo, uno de mis hijos, yo me pongo en el lado de madre, ustedes se pondrán en el lado de profes o en el que quieran, pero como madre, si mis hijos, uno de mis hijos, por ejemplo, no quiere hablarme,
o no le apetece hablar y está en su habitación y va a la escuela y vuelve y pasa por el lado mío, yo puedo seguir saludándolo. Puedo decirle, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy, sigo. ¿Hasta qué punto voy a forzar situaciones en un momento en que yo sé que no me va a poder escuchar? Porque su corazón y su mente están cerradas para mí. Pero si yo me voy al otro lado de decir, es una falta de respeto, a mí sí me respetas, esta casa tiene límites, tiene normas, estoy exigiendo, sobreexigiendo algo que finalmente no dejo ese espacio para que se resignifique el vínculo en ese mundo interior. Me hace recordar mucho a niños, por ejemplo, de las escuelas de primaria o de educación infantil, que de pronto en el ambiente uno ve que siempre hay un niño o una niña que no quiere trabajar con ninguna propuesta, ni con materiales, pero al mismo tiempo tampoco molesta a nadie y anda por allí mirando y mira por aquí, se va por allá. Claro, tienes la posibilidad maravillosa de observar para ver cuál es el proceso que está viviendo a nivel psíquico, porque no todo se ve. Y eso es lo complejo de ser profes y eso es lo complejo de ser familia, de ser padres y madres, porque no es todo evidente. Entonces, yo puedo obligar a ese niño a que tiene que cumplir a la semana una actividad de matemáticas, una de lenguas, una de ciencia, etcétera, o puedo observar y acompañar ese proceso sin abandonar. Entonces creo que finalmente obligamos a hacer a los adolescentes y a los niños cosas que nosotros como adultos también necesitamos y que no nos obligamos a nosotros mismos. Entonces me parece que también ahí hay un tema importante porque todos pasamos por esos ciclos de introspección, de cueva, de estar absolutamente hacia adentro, y por eso digo que no hay que para mí es muy impreciso decir que no se puede abandonar el proceso. No es que no me importas, no es que te ignoro. Simplemente yo te digo, estoy aquí y yo estoy aquí disponible para cuando quieras regresar, ¿no? Pero Claro. estoy aquí. Y hay un mínimo que sí se sigue cumpliendo. Por ejemplo, si vas a salir, me tienes que avisar con quién vas y me das 3 teléfonos de la gente con la que andas. Y no me importa Claro. que no me saludes y ni que me digas buenos días, pero si vas a salir, me tienes que avisar dónde vas y vamos a hablar, vamos a negociar los horarios y todo eso. O sea, eso da igual si no me hablas, pero eso sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas normas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles se pueden sostener en el tiempo? ¿Cuáles realmente son importantes? Ahí hay mucho que deconstruir porque hay mucha creencia sobre Ay, lo que es y una ahí buena, hace lo complejo. sobre lo que es una buena crianza. Hay muchas creencias y que a lo mejor obedecen a tradiciones o obedecen a una forma que tuvimos de ser Ujú. escolarizados y de creer lo que realmente era el respeto. Sí, ahí antes de que se me olvide, yo creo que hay algo muy importante que yo siempre he considerado, que, que no podemos dejar atrás el proceso tanto espiritual como álmico de un adolescente, porque a final de cuentas, yo he observado que cuando un adolescente llega a procesos de silencio y nos pasa a nosotros, cuando estamos en proceso de silencio, estamos en autoconstrucción. Es como cuando el recién nacido, que llega hasta sus 3 años, que apenas va a hablar, todo ese proceso de silencio fue de autoconstrucción. Y en la adolescencia se vuelve a repetir. Es un proceso de autoconstrucción. Por eso es tanto la parte de la soledad, el silencio. De hecho, hay una parte que me llama mucho la atención en la formación de adolescentes, donde se habla ¿cómo le llaman, Alicia? El Jesús, el Jesús del desierto. No, no, está pasando por el desierto. Por el Es, desierto, que hay una comparación con la parte de Jesús, sí, ¿no? También. sí, es el desierto. Ajá, En el momento de la adolescencia hay un periodo de desierto. exacto. Y ese periodo de desierto es autoconstrucción, muy similar al que pasó de los 0 a los 3 años. Entonces, esa parte es súper importante, pero sí es un estudiante o es un adolescente que ya sabe comunicarse, sin embargo, su comunicación va a ser muy poca o nula. ¿Y por qué va a ser muy poca o nula? Porque está también autoconstruyendo, reconstruyendo su lenguaje. Es ver cómo me voy a volver a insertar en una sociedad y de qué forma voy a hablar.
porque Ujú. es una parte interesantísima de qué personalidad voy a adoptar ahora que ya estoy perteneciendo a otro grupo social, ¿no? Y es súper interesante, a mí me encanta. Ahora voy a virar la tortilla. Hace un rato hablabas del entorno de afuera y yo te traje adentro. Y estás diciendo eso que se está reconstruyendo, que es igual que el periodo hasta los 3 años. Y mi cabeza lo primero que pensó fue, de los 0 a los 3 años, nosotros le damos un entorno para que pueda nutrirse, ¿no? En donde la casa esté limpia porque está aprendiendo a caminar, en donde le damos vocabulario y construimos todas las palabras para que aprenda a hablar correctamente. Pero y entonces el entorno que le damos a los adolescentes debe ser saludable emocionalmente, porque así como el niño necesitaba el lenguaje y la oportunidad de agarrar cosas de la independencia física biológica, el adolescente está construyendo ese ser humano independiente emocional. Y vuelvo, no nos han enseñado a tener las destrezas para poder enseñar eso. ¿Cómo yo ayudo a una persona? ¿Cómo yo nutro emocionalmente a una persona para que sea independientemente emocional? Sí, estamos hablando de una liga más. Hay, Bueno, hay muchas cosas, muchas pero cosas. por eso es que creo que es trascendental que quienes estamos acompañando a niños que van a entrar en la adolescencia, como quienes acompañamos a adolescentes, veamos esto como una oportunidad de replantearnos cuál es nuestra propia filosofía de vida, nuestro origen. Hay que volver a la filosofía. No es un accesorio, no es algo que sea de segundo plano. Este podcast se llama Tercer Plano. Ya volveremos a decir por qué. Pero me refiero a que es muy importante entrar a pensar en estas cuestiones trascendentales de la existencia, de nuestro propio día a día, de cómo estoy viviendo mi vida, de mi salud mental, de qué me hace feliz, qué realmente he ido construyendo a lo largo de la historia de mi vida. Y en ese Sí, sentido, muchos adultos suelen huir de estas cuestiones. ¿Por qué? claro, porque no ha habido la preparación. Exacto, porque nos enfrenta con nuestras heridas de infancia, nos enfrenta cara a cara con nuestras heridas de adolescentes, con nuestras heridas de adultos. Y la única manera, siento yo, o una de las maneras, pero para mí hoy día es una de las únicas maneras posibles, es poder aceptar. La aceptación para mí es un acto de amor. Claro, Aceptar verme, aceptar ver lo que veo y también comprender que muchas historias que me cuento son historias como placebos, son fantasías que me permiten mantenerme en el día a día con todas las responsabilidades que uno tiene, sacando adelante la familia, el trabajo, etcétera. O sea que de alguna manera mi mente también pasa a ser un TikTok que me permite evadir porque me cuento las cosas como yo Sí, quiero como verlas yo y como quiero. me siento claro, aliviada. claro. Entonces, ¿qué pasa con esto de la filosofía? Pero ¿sabes qué? Que están tendiendo a la filosofía. Me encanta que lo hayas traído. Y yo no sé si se acuerdan que cuentan que María Montessori cuando tiene sus inicios fue observando, ¿verdad? Y entonces los chicos estaban poniendo las sillas para alcanzar los objetos, ella decide bajarlos. Bueno, pues nosotros no somos tan brillantes para haber observado, ¿no? Deberíamos serlo. Pero los chicos están bajando los objetos, los adolescentes los están bajando. Lo que pasa es que no son objetos. ¿Sabes qué movimiento está, pero súper de moda en este momento? Con los varones, el estoicismo. Es increíble cómo los chicos están viendo a Marco Aurelio, viendo. Entonces, ahí está, pero muy, muy de moda. Para mí están bajando el objeto, pero en este caso están bajando a su iPhone y están pudiendo estudiar solitos, aprender y se lo viven. Estaba dando clases a estudiantes de maestría de psicología. Tengo un solo varón y lo comenté, me tiré el chance y él se puso feliz. Sí, profesora, es Marco Aurelio, el otro, ta, ta. O sea, realmente están buscando esa filosofía que tú estás planteando. Sí, y ese movimiento del estoicismo viene como desde hace unos 4 o 5 años Sí. que ya lo están manejando.
pero no dejan de ser como oportunidades que ellos van a encontrar de poder estar mejor en este mundo. O sea, yo tenía un estudiante al que más recuerdo, porque ha sido, yo les voy a ser muy franco, ha sido el estudiante que más me ha impactado en mi vida. Él fue el que me enseñó el estoicismo aplicado a los adolescentes. Él fue, o sea, yo Wow. conocía el estoicismo de cuando estudié filosofía y yo decía, no, pues es una forma como cómoda de poder hacerte a un lado de responsabilidades. Y entonces ahorita, por ejemplo, los varones que están buscando, si yo hablo con esos chicos ahorita adolescentes que están buscando una forma estoica de vivir, es no quiero comprometerme con cosas que no voy a cumplir. Por eso estoy buscando a través del estoicismo. Quiero encontrar cosas adecuadas a mí, que se adapten y que yo me pueda adaptar a ellas y que no les vaya a fallar, porque fallar les da un pánico terrible. Y a lo mejor nuestras generaciones es, si fallamos, no pasa nada, volvemos a empezar. Y nos ha pasado, pero fuimos creados para eso. O sea, si fallamos, volvemos a empezar. Ellos no lo ven así. Es, yo no puedo fallar. Si fallo, desde ahí vuelvo a iniciar, pero no vuelvo a empezar. Pero imagínate, estamos en un mundo casi perfecto en donde escribiste la carta, antes escribías en una máquina y para borrar la palabra era un lío. Ahora le echas para atrás 3 teclas y volviste y empezaste. Aquí se le da Exacto. un reset a todo y yo creo que tenemos que darle un restart a muchas cosas. Sí, Fíjate que a mí el estoicismo me lo enseñó uno de mis hijos, que entró Ah, en ¿viste? esto muy profundamente y, y a practicarlo, sobre todo en relación a cómo podía tener una mayor presencia, cómo aprender a habitar en el presente. Eso era como una cosa muy fuerte, muy importante, y sí, cómo conocerse emocionalmente. ¿Para qué? Para poder ver, visualizar distintos tipos de escenarios posibles, algunos muy catastróficos, ¿no? Pero para poder ver cómo yo puedo posicionarme emocionalmente, qué pasaría, una serie de hipótesis, es decir, muchos adolescentes yo creo que tienen la llave de la sabiduría. Yo nunca me canso de decir esto, ¿eh? Porque de verdad Oigo. lo creo, de verdad lo creo. Muchas personas buscan la elevación espiritual o la iluminación espiritual en, yéndose a montañas, a lugares muy lejanos, muy míticos, a los centros de energía del planeta específicos en distintos lugares geográficos. Muchos lo buscan en Jesucristo, en Buda, ¿verdad? Buscan las enseñanzas de algunos maestros y maestras. Para mí las respuestas las tienen los niños y los adolescentes. Y porque tienen una filosofía de manera natural, de manera muy, muy natural. Tienen una postura frente a las situaciones, una cultura de las preguntas, una curiosidad innata. Y es triste a veces cuando yo me encuentro con familias o con maestros que me dicen, pero es que no son curiosos o no quieren crear cosas nuevas. Yo creo que ahí uno se tiene que cuestionar uno como adulto también y ver qué, nuevamente lo que decía Fernando, qué entorno le estamos dando, qué tipo de posibilidades o abanico de posibilidades estamos poniendo a su acceso. Así es que yo siento que sí, que hay que invertir tiempo en escucharlos, escuchar más y hablar menos, decía mi abuelito. Tenemos 2 ojos, 2 oídos y una boca, y a veces los adultos tratamos de que los niños, de que los adolescentes nos cuenten todo como cuando eran pequeñitos, pero ya no te van a No, contar ya no, todo, ya ya no. no es esa época y por tanto quizás el puente es poder escuchar, estar al servicio de ellos para escuchar, disponibles, pero también comprender y aceptar que ellos te van a hablar cuando quieran, no cuando tú quieras. Entonces, esto no es un juego, no es un gallito, no es No, un sí. dame y te doy, es realmente construir un vínculo desde otro lugar. Y eso es importante aceptarlo. Yo creo que les cuesta a los padres. Los padres de chicos que están en sus 12 años, que me dicen, no, Alicia, mi hija me dice todo lo que pasa en el colegio. Eh, puede ser que sí, Mm. pero va a durar un año más.
Ya cuando pasa una etapa, ya no van a querer. Entonces, los padres resienten ya no me cuenta qué está pasando, qué información me está ocultando, estará deprimido. Entonces entran todos los miedos que hablábamos hace un rato, ¿no? Como padres. Y yo creo que habría que hacer un alto y es muy sabio lo que estás diciendo, Beth, y darle un nuevo significado a mi relación con mi hijo. Porque yo no le hablo a un niño de 2 años como le hablo a uno de 12, uno de 20. Entonces, tampoco debería ser lo que yo espero. Yo no puedo esperar que el amor va a seguir, todo, hay cosas que van a seguir, pero la manera en que tenemos nuestra relación va cambiando. Y ahora yo tengo mi mamá de casi 80 años, la relación es distinta, crece, pero hay un respeto y no se le sigue exigiendo. No me imagino a mi madre pidiéndome que me reporte y le diga con quién y le dé los 3 números de teléfono a esta edad. Asimismo, en la adolescencia tenemos que tener esa apertura de que ya no va a ser el niño chiquitito que se nos tira en los brazos a pedirnos ayuda. Tenemos que Sí, tener los claro. ojos y los oídos, como bien tú estás diciendo, para saber que la necesita y saber cómo darla sin invadir lo que está pensando, sin Oye, invalidarlo. una Yo creo que también ahí no olvidar la mejor herramienta, yo creo que para mí pedagógica, para poder entender a un adolescente es qué hice yo. Por ejemplo, cuando yo tenía que hablar con mis papás, con mamá, con papá, yo tenía que hacer una selección de la información que le iba a contar, porque había otra parte de la información que es algo que se llama intimidad, que anteriormente no existía. Antes de mi adolescencia no existía ese sentimiento de la parte íntima. Sin embargo, cuando llega la parte de la adolescencia, empiezas a formar y a forjar esa parte de intimidad donde tú vas guardando información para ti, porque fueron aprendizajes para ti. Ya no pueden ser aprendizajes externos para compartir exteriormente, porque a final de cuentas tienes que aprender poco a poco a delimitar esa relación nueva que va a haber de la información. A lo mejor de lo que yo decía, de lo que yo platicaba como adolescente, a lo mejor yo platicaba nada más el 40% de lo que me pasaba, si no es que el 20 o menos, Claro. o sí. menos. Y aparte, ¿qué tanto era parte de una realidad de un adulto? O sea, si yo decía, no, es que te lo juro que vi a Mickey Mouse y yo lo vi, bla, bla, y sí, a lo mejor yo lo vi, pero en un muñequito por ahí en mi habitación. Entonces, cuando el papá dice, no, está diciendo mentiras. Entonces, la información real de un adolescente puede ser captada como algo falso cuando la realidad, yo te voy a dar la información que yo quiero darte. No te voy a dar la información que tú quieres porque esa ya es mía y es parte de una intimidad que va a haber. Y si tú tratas de sacar esa información, a eso se le llama intimidación. O sea, si hay alguna niña que en la adolescencia a mí me gustaba, yo no iba a llegar con mis papás a decirles, sabes que me gusta mucho esta niña, porque yo decía, es algo que yo tengo que resolver. No, no pueden entrar mis papás a mí una relación de noviazgo. Entonces ya era parte de la información que yo como adolescente, yo lo recuerdo muy bien todo el proceso. Y yo como adolescente me acordaba de que yo no tenía por qué platicar todo, porque de esa parte del todo, mucho ya era mío. Y era lo que me iba a ayudar a formarme. Mm. ¿Cuándo soltaba yo parte de la información que era mía? Cuando caía en una crisis y necesitaba que me orientaran. Punto. Pero hasta que yo quería, hasta que yo la necesitaba. Y Y hay que... los adolescentes creo que a todo, es un proceso que a todos nos ha pasado igual. O sea, nunca ha cambiado el proceso de la adolescencia a través de la historia de la humanidad. Siempre ha sido lo mismo. Y Oye, todos, yo, es importante que todos pasemos por lo mismo, pero no todos vamos a pasar de la misma forma. A lo mejor por lo que comentamos hace rato, por el proceso espiritual o la tarea álmica o la tarea cósmica que tenemos aquí, a lo mejor a ti te toca pasar de una forma muy, muy dolorosa. A mí no me dolió. A lo mejor a otra persona le toca pasar apostando media vida. A mí no me costó. Entonces son situaciones que tenemos que aprender a pasar de acuerdo al Dharma o a la misión, a la tarea cósmica que tenemos aquí. oye,
Yo este. me quedaría eternamente hablando con ustedes aquí. ¿Les parece que podamos reunirnos en un siguiente episodio para continuar Claro, trabajando sobre estos temas? Y a mí me gustaría que pudiésemos tal vez entregar herramientas prácticas sobre cómo funciona, por ejemplo, el cerebro de un adolescente, cómo es toda esta construcción espiritual de un adolescente y tantas otras cosas que nos van a permitir comprender mejor. A modo de curiosidad y para despedir este episodio, yo solo he de decir, como madre de 4 hijos, que si bien es cierto, cambia el vínculo, nos aprendemos a relacionar de manera diferente, respetuosa, diferente con cada uno, más si tienes más de un hijo, porque cada uno es un universo, hay cosas que no cambian. Y ujú, hay, en chileno diríamos regaloneos o en mexicano diríamos apapachos, que sí son necesarios, los sabores de casa, los aromas, la comida rica que solo queda más rica cuando lo hace tu mamá, por ejemplo. Y yo, a modo de curiosidad, les cuento que yo hasta ahora, y lo seguiré haciendo eternamente, ya lo sé, sigo poniendo en la Navidad, en los calcetines de Navidad, cositas. Y fue muy curioso porque ahora uno de mis hijos mayores, que ellos no celebran, entre comillas, nada de esto, porque se vive desde otro lugar aquí en mi casa, em, les puse un mensajito, así, si alguien quiere, su calcetín ya está preparado. Y uno de mis hijos, uno de los más reacios, me dice, ¿y hay chocolate? Yo le digo, sí, sí hay chocolate. Entonces fue y recogió su bota y se la comió su calcetín y se comió las cosas ricas. Entonces, digo que lo digo como ejemplo porque no significa renunciar a nuestra esencia de quiénes somos como mujeres, como hombres, no. como padres, como madres. Simplemente es resituar el vínculo. Y hay aquellas cositas, aquellos detalles que marcan la diferencia y que cuando en este mismo proceso, ¿verdad?, de transformación o en su vida adulta, llegas y cierras los ojos, nosotros también evocamos aromas, situaciones puntuales y que no son rimbombantes, quizás son las más sencillas y por eso insisto que creo que es una bonita invitación replantearnos cuál es mi filosofía de vida hoy día y que yo pueda abrir mi corazón y mi mente para conocer la filosofía de vida que tiene mi hijo. Nos vemos en el Sí, siguiente episodio. sí, y que no se nos olvide algo que acabas de comentar, súper importante, nada más que lo quiero decir en este, que no olvidar que el adolescente también está aprendiendo a ver, a elegir qué tipo de mamá o qué tipo de papá va a ser. Y el tipo de mamá o de papá va a ser el que nosotros le vamos a presentar toda la vida. Por eso es importante, se me hace importante comentar esto que tú comentas. Porque no hay nada más temeroso que cuando llega el adolescente y llega y te comenta, yo no quiero ser la mamá que fui, que tuve, ni quiero ser el papá que tuve. Yo quiero ser otra persona. Entonces, cuando puede ser, podemos cambiar esa perspectiva del adolescente y que diga, vamos a replicar las actividades o las cosas que hacía mi mamá o que hacía mi papá como aspecto a lo mejor hasta cultural, ¿no? Yo creo que quizás eso se da de manera inconsciente, porque me parece a mí que, al menos lo que a mí me ha pasado es que muchas veces he dicho, yo no quiero hacer lo mismo que mi madre, y mi madre ha sido una Terminas excelente haciéndolo. madre, pero es como que hay un momento de la vida en que necesito o necesitaba cortar mi vínculo con ella o matar directamente, como lo decía Claudio Naranjo, ¿verdad? Necesitas matar Ujú. ciertas figuras en tu vida para volver a reconstruir y volver a resignificar. Entonces, sí, es todo muy interesante. Vamos a seguir profundizando para no alargarnos mucho en este primer episodio de Tercer Plano. A ver si ustedes descubren en casa por qué nos llamamos Tercer Plano. A ver si en algún episodio les contamos por qué. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Estamos allí en todas nuestras plataformas. Dejaré la información también de las redes sociales, tanto de Alicia, Fernando y las mías, por si quieren continuar conociendo nuestro trabajo. Nos vemos en este espacio para adolescentes en el siguiente episodio. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Gracias.